Bienvenidos, hermanos. Vamos a orar juntos en esta mañana. Amén. Padre, gracias por permitirnos en este día venir delante de ti. Gracias porque tu presencia, Señor, es más que suficiente para todos nosotros. No necesitamos nada ni nadie menos tú. Y tú eres el proveedor de todo. Y en esta mañana te damos gloria y honra. Señor, agradecimiento por quien tú eres, por lo que tú has hecho. Gracias por enviar a Jesucristo a salvar nuestras vidas, a ser el rescatador, el que paga todo el precio, Señor, de nuestras faltas, nuestros pecados, que nos recobra, Señor, nos alcanza, nos saca de la tumba, nos resucita, nos da vida juntamente con Él, y que nos ha alzado, Señor, a vivir, a andar, Señor, a estar a la diestra con nuestro Padre. A la par de nuestro Salvador nos hallamos, Señor, listos, rescatados, salvos. Estamos, Señor, somos nosotros recipientes de todas las grandes bendiciones tuyas. Y en este día te damos gloria por ello. Te agradecemos. Te pido, Señor, por cualquiera en esta mañana, Señor, que no ha oído, no ha entendido este gran mensaje del Evangelio, esta dádiva tuya gloriosa de tu Hijo para salvar al mundo. Que en esta mañana, Padre, tú les otorgues fe en Cristo. Que vean, que entiendan y se aferren a Cristo. Que tu gracia, Señor, sea también una gracia extendida a cada uno de ellos. Bendito sea tu nombre en esta mañana, Padre. Gracias porque podemos no venir aquí a hablar de otras cosas o de asuntos de este mundo, sino venimos a leer y escudriñar y oír tu palabra santa. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Así que abre nuestro entendimiento ahora por tu Espíritu, permítenos ver y entender y vivir esta porción que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo, todo esto pedimos juntos. Amén. 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 Se leía en esta mañana: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. ¿Quién dijo eso? Dios. Es decir, la palabra de Dios centrada y específica, como vemos aquí en Isaías 46 y en muchos otros pasajes, tiene una meta central, y la palabra de Dios tiene esta meta gloriosa, que es que nosotros, tú y yo, recibamos esta gran salvación. ¿Quién ha hecho esto? Dios. ¿Quién no ha hecho esto? Los hombres. Nosotros no nos salvamos, amén. Él rescata, Él salva. Hermanos, la mayoría de nosotros, hablando de la comunidad cristiana, venimos a la iglesia esperando que el predicador toque algún tema relevante, algo que me interesa a mí, algo que yo quiero oír. Para muchos, la idea de lo que es relevancia, hermanos, apunta nada menos que los temas que tienen que ser, tienen que ver con uno mismo, consigo mismo, con sus intereses, sus sentimientos, sus necesidades, con sus problemas, con sus deseos. Es decir, quieren oír de ellos mismos. Pero la palabra de Dios no nos enseña y nos habla de nosotros mismos principalmente, sino nos habla de Dios. Amén. Pero muchos desean conocer cómo vencer problemas en su vida, sean temores, ansiedad o dificultades. Desean ser animados el domingo cuando viene el mensaje del domingo. Y desean aprender por la palabra de Dios. Y por supuesto, cómo vivir vidas libres de sus dolencias. Y esto es bueno, amén. Queremos oír la palabra de Dios. Queremos ser animados, queremos ser fortalecidos. Pero seamos honestos. ¿Cuántos llegan a la iglesia entusiasmados de antemano cuando se anuncia que este domingo vamos a hablar de conforme al propósito, el designio de su voluntad? ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? Y seas honesto, ¿eso tiene sentido para ti? Amados, cuando vimos temas así que están en las Escrituras,
el designio de su voluntad, el consejo de su voluntad. Eso no despierta en nosotros una conciencia de nosotros mismos. Es más, no aparta para nosotros intereses propios, porque el ser humano es egoísta y se mira a sí mismo. Pocos temas pueden ser más relevantes que algo como esto en esta mañana. No solo que existe el consejo de la voluntad de Dios, su designio, pero veremos cuál es ese consejo. Necesitamos oír de Dios, amén. No de nosotros mismos. Me gusta como lo dice el pastor Sugel Michelin, un pastor de la República Dominicana, citándolo a él dice, y yo estoy de acuerdo con él: esta es una generación subjetiva, sumamente individualista y altamente egocéntrica. ¿Qué tú crees, cierto o no? Y es la maldición de esta generación. Esta generación está tan enfocada en sí mismo que no pueden ver a Dios. Pero cuando la palabra nos lleva a no mirarnos a nosotros en ningún sentido, pero mirar a Dios, eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios nos entrega la única solución a nuestra condición. La palabra de Dios es la única que está centrada en Él mismo y no en nosotros. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, temor y ansiedad, solo tienen son resolvidos en la palabra de Dios. Y si no miramos a Dios y su palabra, no hay solución para nuestra tristeza, nuestros sentimientos, nuestros dolores, nuestros problemas. Dios es la solución. Nosotros necesitamos aprender a adorar a Dios y no adorarnos a nosotros mismos. Dicho de otra manera. Es decir, estar enfocado en nosotros es un problema. Pero enfocarnos en Dios, eso es lo que Dios quiere, amén. Que le veamos a Él. Nosotros necesitamos aprender a adorar a Dios, porque la tendencia de nuestro corazón es adorarnos a nosotros mismos. Necesitamos un sentimiento de asombro de quién es Dios. Necesitamos oír de la grandeza de nuestro Dios. Necesitamos ver que lo que Dios ha planeado, establecido, es más grande de lo que yo pudiera jamás haber imaginado. Temas como el de esta mañana, el consejo de su voluntad. ¿Qué es lo que Dios ha pensado y determinado? ¿Y cómo es que Él hace estas cosas? Conforme a su propósito. Debe ser asombrante para todos nuestros oídos. ¿Por qué? Porque pensamos demasiado de nosotros, cuando todo debe girar no en nosotros, sino en su persona, en su voluntad, en su gloria. ¿Te has enamorado alguna vez de algo? ¿De alguien? ¿No? ¿Quién se ha enamorado alguna vez? ¿Qué pasa con el corazón cuando tú te enamoras de alguien? Todo está centrado en esa persona. Lo que quieren, lo que desean, dónde van, lo que van a hacer, sus planes. Yo me acuerdo que cuando yo empecé este trámite de estar enamorado de mi esposa años atrás, y mi amor por ella solamente ha crecido, pero me acuerdo que nos sentábamos y en esa época ella vivía aquí en Atlanta, yo vivía en Tampa, Florida, y agarrábamos el teléfono y hablábamos por horas. No te puedo ni contar los temas, pero era de todo bajo el sol, con respecto a ella y a mí. Nos amábamos, estábamos enamorados y el centro de nuestro universo por ese periodo de tiempo éramos nosotros. La iglesia está llamada a enamorarse de Dios, ¿no es cierto? Él se ve del centro de todo. Y cuando oímos su palabra y Él es el centro, hermanos, estamos dando la talla, pero cuando oímos su palabra y nosotros somos el centro, quizás hemos cesado de amar tanto a Dios como amarnos a nosotros mismos. Esta mañana estamos viendo lo que es el consejo de Dios, el designio de su voluntad. Estamos regresando aquí a Romanos, capítulo 8, donde empezamos la semana pasada. Y lo que vamos a ver esta mañana es solamente una clarificación de lo que estos textos nos enseñan.
Pero quiero empezar, antes de ir a Romanos 8, que tú veas lo que la palabra dice en Efesios capítulo 1, con respecto a esta gran y preciosa verdad que les voy a estar mostrando en esta mañana. Efesios capítulo 1, hay dos textos, uno es Efesios 1, el otro Romanos 8. Efesios 1, solamente el versículo 11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas no conforme a lo que tú quieres o lo que otros quieren, sino Él tiene su propio consejo. ¿Tú sabes que Dios no tiene consejeros? Él es su propio consejero. ¿Tú sabes que Dios no le pide a nadie permiso para hacer lo que Él va a hacer? Él hace conforme a su propio consejo, su propia voluntad. Y nos dice aquí en Efesios 1:11 específicamente que Dios nos predestinó conforme al propósito del que hace todo según su consejo, el propio consejo de su voluntad. Nos predestinó, hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta mañana, hermanos, continuamos observando lo que la palabra nos enseña en Romanos capítulo 8, por eso acerca de esto mismo, el consejo de su voluntad, el propósito de aquel que hace todas las cosas según su propio consejo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su diseño? Romanos 8 nos enseña ese consejo glorioso de Dios. Aquí en Éfesos, Pablo nos entrega nuevamente esta gloriosa verdad. Dios ha hecho como a Él le place. Aquellos que han sido llamados fueron predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su propio consejo. Amados, amadas, Dios ha hecho conforme a Él le place. Y nuestra mente tiene que ver esto, que Él es Dios. Hace perfectamente lo que Él desea. Ahora vamos a leer Romanos 8 para ver este perfecto consejo de Dios. Voy a leer donde empezamos la semana pasada, Romanos 8, 28, y vamos a terminar en el 30, que es el texto que estamos desarrollando en esta serie conforme a su propósito. Romanos 8, 28 comienza así. Y sabemos, ¿qué sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes previamente conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa porción la vimos la semana pasada. Vamos a ver un poquitico de eso esta mañana y enfatizar un poco el capítulo 30, el versículo 30 también. Y versículo 30, y los que predestinó, aquí hay una lista, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De ahí empieza una serie de preguntas que veremos en semanas por venir. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Palabras fuertes. ¿Qué significan estas cosas? Predestinación. ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa eso? Se pone inmediatamente la mente borrosa en el ser humano. ¿De qué estamos hablando? Mi intención es clarificar estas cosas claramente en esta mañana. Los que de antemano conoció, los predestinó. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo en el sentido pasado, ya hecho. Así que deseo hacer esta gloriosa verdad simple para que pueda ser agarrada y entendida en esta mañana. Así que vamos a verlo de dos maneras. Primero, esto es un proceso. Es un proceso. Un proceso. Noten primero los pasos del proceso. Son pasos reales. De antemano nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó.
Verso 30 nos entrega el proceso de esta gran salvación. ¿Cómo es que Dios salva? Ahí lo tienes. Si te preguntas, ¿cómo es que Dios salva? Este versículo solitario te entrega la respuesta. Este es el consejo de Dios. Este es el propósito divino de Dios hecho realidad. Noten también conmigo que es un proceso de 5 pasos. Hay 5 pasos. Deseo que veamos los colores. Yo le he puesto colores a estos pasos. Amarillo, naranja, rojo, azul, verde. Para que continuemos de ver la secuencia de este proceso divino de Dios en salvarnos. Hay una secuencia aquí. No se puede experimentar el paso 3 antes del paso 2. No se puede experimentar el paso 5 antes del paso 1. No se puede evitar la orden establecida por Dios. La orden establecida por Dios, el orden aquí es el orden de Dios. Él ha establecido que sea así. Este es el designio glorioso de Dios. Es su consejo. Esto es lo que Dios ha imaginado, pensado y traído a cabo. Pero no solamente noten que es un proceso de 5 pasos, noten que cada paso de este proceso es experimentado por los que son salvos. Dice, a los que antemano conoció, también los predestinó. A los que experimentaron una cosa, también experimentaron la otra. Es decir, uno no puede experimentar uno de estos pasos gloriosos diseñados por Dios sin experimentar todos los otros pasos. A los que experimentaron uno, también experimentaron los otros. A los unos, también lo otro. Es decir, no es que tú puedes conocer uno de estos pasos y no el otro. Todo esto está establecido por Dios para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Finalmente, quiero que notes, pues estamos solamente mirando el texto en general aquí. Noten que el creyente salvo por gracia solo puede observar de manera práctica y personal los pasos 3 y 4. Noten esto. Actualmente, los llamados y los justificados. Nosotros podemos hablar de la predestinación todo el día. Nosotros podemos hablar de que Él nos antes conoció todo el día. Pero eso ocurrió antes de nosotros. Pero nosotros sí sabemos algo de lo que es, si hemos sido salvos, de lo que es ser llamado por Dios. Amén. Y nosotros también entendemos algo de lo que es ser justificados por Dios. ¿Quién aquí ha sido glorificado? Todavía, ¿no? Sabemos que viene, es parte de su promesa. Note que en el plan maestro de Dios, la razón que para muchos es difícil captar esto, es porque la única 2 partes que nosotros podemos en algún sentido asimilar, entender, captar personalmente, el que nos llamó y nos justificó. Pero yo no entiendo lo que es ser glorificado. Puedo hablar de eso, pero yo no he sido glorificado. Yo todavía vivo en un cuerpo mortal. Yo todavía vivo con una mente débil. Por supuesto, yo no sé, ni puedo hablar mucho de lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo, que nos conoció. Que Él miró hacia mí y dijo, yo te voy a salvar, antes que yo había nacido, ni estaba en los pensamientos de mi padre ni mi madre. Yo no puedo hablar mucho de que Él predestinó, determinó un futuro para mí. Porque predestinación habla de un futuro. Dios determinó un futuro para tu vida y para mi vida. Noten, el creyente solo por gracia, salvo por gracia, solo puede observar de manera práctica, personal, los pasos 3 y 4. Los llamó y los justificó. Y yo puedo decir en mi vida, Él me llamó y Él me justificó. Yo sé que yo no soy limpio por mis propios méritos. Yo sé que yo soy limpio por los méritos de Cristo. Yo sé que yo no me llamé, Él me llamó. Yo sé que yo no vine a Cristo por mi propia cuenta, porque si yo hubiera escogido por mi propia cuenta, yo estuviera en el mundo. Yo sé que Él me despertó de esa muerte, de esa cama de mi muerte, donde yo estaba ciego, muerto, y me levantó, y me dio vista, y me dio la capacidad de entender,
y responder a Él, me llamó. Eso es lo primero. Y verdad que no es complicado, hermanos. Nosotros las complicamos las cosas, ¿no es cierto? Esto es simple. Eso básicamente es, por decir, el proceso. Es un proceso simple. Se lo repito nuevamente. Los pasos del proceso son 5 pasos. Cada uno de estos pasos, de este proceso, son experimentados por todos los creyentes. Tú no puedes experimentar uno antes del otro. Vienen en una secuencia ordenada por Dios. Pero al mismo tiempo, tú vas a experimentar todas si tú eres creyente. Tú vas a conocer que este plan es para ti y que lo ha hecho por ti. Tú vas a entender esta realidad. Tú experimentas toda esta realidad. Has experimentado mucho de esto si ya tú eres creyente, sin saber exactamente lo que ha pasado. Viniste a esa vida. Ahora, si hay alguien aquí en el santuario, alguien que está oyendo en línea esta mañana, y no has venido a Cristo, no has sido salvo por gracia, nada de esto tú lo vas a captar. Puedes entenderlo quizás con tu mente, puedes tener cierto concepto terrenal de esto, pero estamos hablando del plan, el consejo de Dios. La palabra dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Mis caminos más altos que vuestros. Dios en sus pensamientos, en su andar, en sus caminos, lo que Dios es mucho más grande que lo que nosotros sabemos. Y el plan de Dios, el consejo divino de Dios es grandioso. Y notemos que nosotros, si es que queremos verdaderamente captar algo de esto, las cosas que podemos quizás entender un poco más prácticamente y personalmente, es estos pasos 3 y 4. Que Él me llamó y Él me justificó. Habiendo repetido eso, hermanos, entonces quiero entrar en el texto. Vamos a ver nuestro texto. Quiero hacer esto breve en esta mañana. Dios mediante va a ser un día diferente donde terminamos temprano. Vamos a ver. Así que nuestro texto, versículos 28 y 29. Dice, los que son llamados conforme a su propósito. Lo que nos dice el pasaje, ¿no? Los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó. Estoy parafraseando esto un poquitico para no enfatizar la parte que nos desconecta un poquitico de estos 5 pasos. Estoy enfatizando estos 5 pasos. Este pasaje deja fuera toda posibilidad de autodeterminación. Que tú haces y tú determinas conforme a tu propio consejo. Nuestro consejo no es el consejo de Dios. Lo que tú y yo hiciéramos no encaja en lo que Dios ha determinado. Es decir, este pasaje no está diciendo, digo otra vez, no está diciendo que Dios predestinó a las personas solo sobre la base de la fe que ellos previamente habían de producir ellos mismos. Tú y yo no producimos fe. Tú y yo no producimos por nuestras propias capacidades, autodeterminación. Yo voy a creer en Dios. Este pasaje elimina esa posibilidad, aunque muchos todavía, por tener mentes que quieren verlo así, porque la humanidad mira conforme a su propio interés, peligran en ver que el pasaje no dice lo que algunos tratan de ver. Así que vamos a definir estos términos brevemente. Los que antes conoció, primer paso, tiene conexión o significa eligió. Dios miró nuestras vidas con amor y gracia. Los conoció de antemano. Los eligió para esta gran salvación. Antes que nacieren, antes que hicieran bien y mal, dice el capítulo 9, Dios, para que el propósito de elección permaneciese, Él eligió. Él conoció de antemano. La palabra conocer bíblicamente es tener una relación íntima. Él vio quién éramos. Adán conoció a su esposa. Vinieron a ser uno. La idea de conocer en las Escrituras tiene un sentido muy significante. No solamente de antemano conoció,
Pero también demos definición un poquitico de lo que es predestinó. Que los predestinó significa que Dios predeterminó su destino glorioso, su futuro. Tu futuro está determinado por Dios. Yo sé que eso roza muy incómodo al ser humano. Por eso se llama predicación y no conversación. Es el consejo de Dios. Lo que Él dice, eso es lo que importa. Y Él dice a través de su palabra, inspirada por Dios, revelada por su Espíritu Santo, que Él los predestinó, que significa que Dios predeterminó tu destino final. Él te salvó, te escogió para gloria, para estar con Él eternamente y para siempre. No para que tú vivas tu vida como tú quieres y que tú vivas para tus propósitos, sino para el propósito de Dios. La humanidad no fue creada por Dios, Dios creó la humanidad. Y si esto te roza mal, yo sé que siempre cuando un tema así se toca hay algunos que les molesta, especialmente vidas que no conocen a Dios por seguro, o vidas que conocen a Dios, pero es una batalla. En la mente, hermanos, este concepto puede tener dificultad en la mente humana. Yo tuve una etapa en mi vida donde estas palabras me incomodaban porque no entendía su profundidad. La gracia de Dios es tan grande que el plan de Dios va más allá de mis ideas o conceptos. Y dice que a estos que antemano conoció, los predestinó. Y dice que los llamó. Ahora, llamar significa que Dios determinó entregarte fe para creer. Dios determinó despertarte de tu muerte, levantarte, dar vida a tu espíritu que estaba separado de Dios. Esto lo vimos la semana pasada y si quieres referencia a ello, el sermón de la semana pasada está disponible en línea. La realidad es que lo que Dios ha hecho, hermanos, es grandioso y magnífico. El significado de conocer de antemano apunta a la fe determinada por Dios, no la fe humana autodeterminada. Oigan bien, la fe determinada por Dios. Dios determinó darte fe, si es que tú crees en Cristo en esta mañana. Lo dije en esta mañana en la clase de membresía a los que estaban ahí. Dios no salva a nadie, solo Cristo salva. Es decir, todos pueden hablar de Dios. Cristo es Dios, amén. Así que en ese sentido Dios sí salva. Pero muchos en este mundo hablan de Dios, pero Dios ha dado solamente un Salvador al mundo. Hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y el mundo está muy contento de hablar con Dios, pero cuando le presentas a Jesucristo hay un problema. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el hombre que Dios ha entregado al mundo. Y el que cree en Él no se pierde, sino tiene vida eterna. Creer en Jesucristo requiere que Dios abra los ojos, que Dios dé vida, que Dios te muestre quién es el Salvador, que Dios te otorgue fe para creer en Él. Porque fe no solamente es ver algo y decir, sí, eso existe. Fe es agarrarse a Cristo, aferrarse a Cristo, a ver que Él es el único que puede rescatarte de tu condición. Nacimos nosotros en este mundo muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Jesús le dijo a un doctor de la ley, Nicodemos, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y este hombre de la ley, conociente de la palabra de Dios, dijo, pero ¿será posible que yo pueda regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, ¿cómo es que tú, siendo un servidor, un maestro en Israel, tú no conoces lo que esto significa? Y entonces le explica a Jesús, lo que es de carne, lo que nace de carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Sí, Nicodemo, tú naciste de papá y mamá, pero nacer de nuevo no es nacer de mamá y papá nuevamente. Nacer de nuevo es nacer de Dios. Nacer de arriba, nacer del Espíritu. Nacer de la palabra, del agua, que limpia y purifica. El significado que se encuentra aquí destruye el poder de la fe
autodeterminada por la humanidad. El ser humano no puede hacerse nacer por sí mismo. El ser humano no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. El ser humano no puede escoger a Dios si no ve a Dios. El ser humano habla de Dios en espejismo, sin entendimiento y conocimiento, porque crean sus propios dioses conforme a su propia imagen. Pero los que son salvos por gracia, Dios antes los conoció. Dios los predestinó para este propósito y entonces Dios los llamó. En estos versículos 28 y 29, la orden no está estructurada en el proceso. Pero cuando llegamos al versículo 30, vemos la orden en su estructura. Hermanos, los seres humanos por naturaleza no quieren que signifique esto. ¿No? Los seres humanos por su propia naturaleza no quieren que esta palabra predestinación destruya su poder de autodeterminar su propia vida. Porque quieren creer que ellos mismos determinan, ellos eligen. Algunos piensan así. Hermanos, yo entiendo este pensamiento porque yo lo tenía también. Que si tú me remueves mi autodeterminación, entonces ¿cómo me puedes llamar responsable por mí mismo? O que yo tengo que rendir cuentas, o que yo tengo culpabilidad. O que yo no necesito la cruz. Mi teología cristiana va a colapsar, se destruye. Si se elimina la determinación humana. No, hermanos, esa es la mente humana que piensa así. Esto es incorrecto. Yo no creo que esta opinión sea cierta porque no funciona con respecto a este texto. En muchos textos de las Escrituras, el flujo del pensamiento, el fluir de este pensamiento aquí en Romanos nos muestra algo glorioso. Nos muestra cómo Dios ha operado. Y por supuesto, si quieres ver el error de pensar que nosotros determinamos nosotros mismos, solamente tienes que hacerte la pregunta, ¿qué hacemos con esta palabra nos llamó? A los que predestinó, ahí está el problema. ¿Cómo es que Dios me predeterminó? A los que Él predestinó, Él llamó. Si te llamó, tú tienes que batallar con esta realidad. Y a los que llamó, justificó. Este es el orden glorioso y divino. El llamar aquí es, como vimos la semana pasada, la obra eficaz de Dios para proporcionar la fe. No existe ningún trabajo autodeterminado en este texto. El hombre no hace nada en este texto. Todo lo hace ¿quién? Dios. Como dice 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, esta persona es conocido por Dios. Si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Si alguno ama a Dios, por Dios ha sido conocido de antemano. O como dice 1 de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo me acuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa. Ella no sabía. La miré. Algo pasó aquí. Ya no era como otra. Era especial para mí. Y de ese momento, de ese día, comenzó en mí el perseguirla. Cómo obtenerla, cómo hacerla mía. Ella no sabía. Fue años después que yo le dije, mira, fue este momento, en este tiempo, que yo puse mis ojos sobre ti. El amor de Dios es selectivo. El amor de Dios conoce antes que nosotros conocemos. El amor de Dios ama antes que nosotros respondemos en amor a Él. Dios me amó. Y porque Él me amó, porque Él nos amó, nosotros le amamos. Porque Él nos amó primero. No solo les conoció de antemano, que es amarlos, pero es también elegirlos. Él también les amó de antemano. Les conoció, dijo, a estos yo escojo. La capacidad del creyente en amar a Dios es subordinado a que Él nos amó de antemano. Si tú tienes amor por Dios, glorifica a Dios, porque Él te amó primero. Él miró tu vida y dijo, yo hago esto. O como dice Amós capítulo 3,
El versículo 2. A vosotros, dice Dios a su pueblo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Wow. ¿Es posible que Dios solamente conoce a ese pueblo? No, Dios conoce a todos los pueblos, pero está diciendo que solamente a vosotros conocí de toda la familia, porque está hablando de conocerlos de una manera especial, elegible, los eligió. Aquí, en nuestro pasaje, conocer de antemano tiene un significado claro que es conocer previamente. A ti te conocí y te escogí como mi pueblo. Te escogí para amarte. Y porque te amo no voy a permitir que tú vivas en desorden. Porque te amo también te voy a corregir. Es lo que nos dice aquí el pasaje en Amós 3. Por lo tanto os castigaré de todas vuestras maldades. No voy a permitir que mi pueblo ante maldad. El que ama, disciplina. Y el padre que ama a sus hijos no permite que vivan en desorden. ¿Es cierto o no? ¿Y por qué? Porque les ama. Y Dios que ama a su pueblo los corrige, los endereza. Así que nuestro pasaje, conocer de antemano, tiene un significado claro, hermanos. Tú lo has oído, lo he dicho muchas veces desde el púlpito, como dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios que Él ha comenzado una obra en nosotros, amén. Pero hermanos, hay mucho más para glorificarle a Dios porque Él la va a terminar. Lo que es de Él, Él lo va a completar. Yo estaba determinado, yo voy a amar a mi esposa, yo voy a buscarla. Él todavía ni era mi esposa, pero ella va a ser mi esposa. Oh, claro, y estos hombres hablando, esto es mi pensamiento, que mi pensamiento no determina nada. Ella podía aceptarme o no, pero yo soy un hombre. Dios es Dios. No comparemos a Dios con los hombres, amén. Dios es mucho más alto, sus pensamientos. Lo que Él determina, Él lo hace. Nadie puede poner obstáculos delante de la determinación, la voluntad, el consejo divino de Dios. Él hace como Él quiere hacer. Y si Él determina amarte, hermano, se va a conquistar tu corazón. Él va a alcanzar tu mente. Él va a alcanzar tu vida. Tú sabes que aquí, yo lo he dicho muchas veces, todavía no hemos glorificado a Dios como Él merece. Pero la razón de esto es porque todavía no hemos amado a Dios como debemos amarle. Y la razón que no le amamos como Él merece ser amado es porque todavía no le conocemos como debemos conocerle. Y este pasaje determina, ellos me van a conocer. Porque yo previamente los conocí. He predeterminado esta realidad en sus vidas. Y por eso yo los llamé para esto. La elección o el conocimiento previo es el acto libre divino de Dios en otorgar su favor a los pecadores que no merecen nada bueno de Dios. Lo digo otra vez. La elección o el conocimiento previo de Dios es el acto libre y divino de Dios en otorgar su favor a los pecadores, tú y yo, que no merecemos nada bueno de Dios. Y la predestinación es el plan para aquellos que quienes elige, que formen parte de una familia, hijos de Dios, conforme a la imagen de Dios. El plan de Dios es que tú seas parte de su familia. Lo dice aquí en el versículo 29. Para que seamos transformados, llevados a la imagen misma de su Hijo. Y para que su Hijo sea el principal entre todos nosotros. Que nosotros miremos y adoremos al Hijo de Dios, porque Él nos ha salvado y rescatado para la gloria de Dios. Ahora, vamos a terminar aquí viendo el versículo 30 y la secuencia culminante aquí, versículo 30. Simplemente nos muestra, sin excusarse en ningún sentido, que el énfasis de este capítulo y aún de estos pasajes es seguridad. Él lo hizo todo y tu vida y mi vida ha sido asegurado por su plan maestro. Si eres justificado, también serás glorificado.
porque tiene sus raíces en esta predestinación y la elección y el conocimiento previo de Dios. Llamó y justificó, como vimos la semana pasada. Justificó es que Él te absuelve de todo pecado. Él perdona tus pecados. Te trata como una vida justa, como sus hijos legítimos. Y esta última glorificó significa que Él nos transformará totalmente para ser como Él es. Para ser hecho semejante al Hijo glorioso de Dios. Y detrás del llamado está la predeterminación de Dios. Él ha predeterminado esta realidad. No dice algunos de los predestinados son llamados. O algunos de los llamados son justificados. O que algunos de los justificados también son glorificados. No dice eso y no permitamos esos pensamientos. Entre los llamados y los glorificados, nadie se queda fuera. Amén. Ninguno. Todos ellos absolutamente seguros y ciertos. Este pasaje habla de nuestra seguridad en el plan, consejo divino de Dios. Por eso habla en tiempo pasado, porque Dios está mirando esto, ya está hecho. También como un hecho, esto ya está completado en la mente de Dios. Estos versículos indican que Dios está insertando en la vida de estos llamados para llevarlos a gloria. Dios se ha insertado en tu vida. Se ha metido en tu vida, si tú has creído en Él, para llevarte a gloria. Dios no va a permitir que tú te descuides, que tú te extravíes. Él va a hacer una obra en tu vida. El que no cree esa realidad, hermanos, está titubeando en su fe. No es que no son creyentes, son hijos y hijas, salvos por gracia, si han creído. Pero ¿de qué? ¿Cómo voy a yo avanzar en mi vida si mi determinación es que yo tengo que hacer, yo tengo que andar, yo tengo que obedecer, cuando la verdad es que Dios en su infinito gozo, gloria, hermosura y sabiduría ha determinado que Él ha de hacer esto en mi vida para que todo sea para su gloria? Lo único que yo tengo que hacer es decir, Señor, heme aquí, obra, haz tu voluntad, venga a tu reino, haz tu voluntad aquí, en la tierra. Yo soy tierra, ¿no? Del polvo, ¿no? Saliste y al polvo regresarás. Del polvo tomó Dios y formó al hombre. Le dio vida, sopló el aliento de vida sobre él. El hombre vino a vida por causa de Dios, porque era polvo, era terreno, era tierra. Y de la misma manera, el hombre solamente era un ser humano viviente. Y pecó y fracasó, pero ahora Dios tiene un plan de restauración completa. Estos versículos indican que Dios está insertando en la vida de aquellos llamados para llevarlos a gloria. Dios tiene que conformarte a la imagen de su Hijo para llevarte a gloria. Me gusta como lo dice Pablo, en un instante, un abrir y cerrar de ojos, ya no seremos lo que somos, seremos transformados. Yo estoy esperando el día de mi transformación. Yo no sé, quizás seré rubio. Yo no sé, quizás seré alto, ya no gordo. Músculos, imagínate. Pero mi parecer externo no va a ser tan importante. Lo que va a ser importante es que mi parecer interno sea la misma imagen de Dios. Tú me vas a mirar a mí, y si por gracia yo te puedo mirar a ti en esos días eternos, lo que veremos es a Cristo. Y glorificaremos a Dios por Cristo en nuestras vidas. Y exaltaremos a Dios. Los medios que Dios usa, su Espíritu Santo, transformándonos, enseñándonos. Pasajes como estos donde Dios dice, mira, este es mi plan. No te dejaré solo. Este es mi plan. Yo te transformaré. Este es mi plan desde la eternidad. Yo he determinado tu futuro y estás seguro. Este es mi plan, yo te amo y te amé antes que tú ni entendías lo que era el amor. Este es mi plan. Yo te justifico para que tú seas limpio, como si nunca hubieras pecado. Porque mi Hijo Santo, el Supremo, ha pagado por los pecados de todos.
Dice la palabra, se hizo pecado, aquel que nunca tuvo pecado. Lo que significa que Cristo en la cruz del Calvario perfectamente santo, porque nunca tuvo pecado sobre él. Pero ahora recibe toda la culpa de mi pecado y la tuya. Él murió santamente en esa cruz. La muerte de un asesino, un malvado. Separación de Dios mismo. Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Experimentó separación de Dios por ti y por mí. Recibió la culpa de nuestros pecados. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque en el Antiguo Testamento tomaban a los corderitos y le imponían las manos y todo el pecado del pueblo iba sobre ese corderito inocente. Ese corderito no había hecho nada. Y entonces lo desgollaban, lo mataban, lo sangraban. Ese corderito continuaba inocente, pero pagaba por el pecado de todo el mundo. Jesucristo se mantiene puro, santo, glorioso, pero ha pagado por todos nuestros pecados de los que hemos creído en Él. Los medios que Dios usa son gloriosos y de eso hablaremos. La semana pasada terminamos con esto, viendo cómo es que Dios hace esto. Este es el plan maestro. Conclusión. Todo está escrito respaldando una simple oración en el versículo 28. Sabemos esto. Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La base de esta oración, que Dios está usando todo para nuestro bien, lo veremos la semana entrante, pero es glorioso. Como nada ni nadie puede cambiar esta realidad. Amén. El designio de su voluntad, el consejo de su voluntad. Vamos a ponernos de pies. Como empecé al principio, hermanos, esto no es para aplicación personal, esto es para ser asombrado que Dios es Dios. Esto no es para sentirnos bien de nosotros, es para sentirnos bien de nuestro Dios. Esto no es para gloria propia, es para glorificar a Dios. Esto es para decir, ciertamente mi Dios vive y lo que Él ha hecho es superlativo, es grandioso a mis ojos. No hay nadie como Él. La tumba no lo podía retener porque Él es el mismo autor de la vida. Vamos a glorificar y exaltar su nombre en esta mañana, darle a Él el lugar que Él merece. Padre, gracias, 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 porque tu palabra nos remueve de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de nuestra humanidad y nos lleva a tu altar glorioso, a tu gran y precioso reino, a ver, Señor, que tú eres un Dios soberano y glorioso sobre toda tu creación. Y tú has determinado hacer cosas que nosotros ni podemos entender. Seguro que esto tiene muchas preguntas, pero con seguridad ese es tu plan. Y con seguridad tú has hecho esto y es un asombro delante de nuestros ojos. No hay nadie como tú, Señor. Lo que tú has hecho no se compara a nada que nosotros pudiéramos ni aún pensar. Os he llamado del oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, yo lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Lo que tú has determinado, Padre, se traerá a cabo. Y te damos gloria en este día, en el nombre de Cristo. Ahora queremos adorarte. Amén.